podcast de interés mundial con Ismael Barrios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer podcast aquí de Mar Adentro Producciones. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos tiene bastante acongojados y nos tiene bastante triste, porque estos temas de la guerra siempre causan mucha sensibilidad al ser humano y la verdad nos tiene bastante afligidos de esta parte del mundo también. Hoy vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Les quiero confesar que yo no tenía mucha idea de ese tipo de conflictos, ni por qué se daban, ni cuáles eran sus intereses, ni por qué un país atacaba a otro. Pero decidí conversar con varios amigos, tratar de buscar a alguien que nos explicara el tema. Y encontramos a todo un personaje, alguien a quien he aprendido a admirar mucho primero porque tiene un vasto conocimiento sobre todos estos temas de la guerra. Además de ser una persona supremamente inteligente, también tiene esa facilidad de explicarnos de una manera muy sencilla, porque conoce muchísimo al colombiano, de una manera muy sencilla, qué está pasando con esta guerra, el porqué de esta guerra, el porqué un país armamentista como Rusia ataca a un país tan pequeño como Ucrania, cuáles son sus intereses, el porqué de esta confrontación. Y no me quiero equivocar, inclusive voy a tratar de leerlos un pequeño preámbulo para que ustedes sepan la calidad de invitado que vamos a tener hoy. Mike es un ex infante de marina norteamericano, de esos que se llaman Marines, nacido en los Estados Unidos y de padres chilenos, completamente bilingüe. Porque hasta colombiano habla, dice él, de una manera muy jocosa, porque hemos estado hablando anteriormente a esta entrevista y les garantizo que se van a divertir muchísimo. Ex militar con más de 20 años de servicio activo en América Latina, trabajando en el Comando Sur. Mike también ha estado casi una década metido en las maravillosas junglas de Colombia, viendo en primera fila el conflicto armado de nuestro país. Es también especialista en temas de seguridad y defensa. Es graduado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile y ex analista militar de CNN en español. O sea, hoy hemos traído para nuestro primer podcast a un invitado de lujo, que nos va a explicar de una manera muy sencilla de qué se trata todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Señoras y señores, vamos a recibir a Mike. Mike, adelante, ¿estás por ahí? Aquí estoy, fuerte y claro. ¿Cómo estás? Súper. ¿Cómo estás, Mike? Altamente motivado. Es miércoles. ¿Estás en qué ciudad? ¿Estás en Bogotá o estás en Estados Unidos ahora? No sé. No, llegué la semana pasada desde Miami a trabajar acá a Bogotá, así que me quedan 2 semanas más en Colombia. Ok, perfecto. Bueno, Mike, mira, primero que todo te quiero dar las gracias por estar en este podcast, porque la verdad, te quiero ser sincero, yo soy un perfecto ignorante en todo este tema de los conflictos internacionales, sobre todo europeos, que no los manejo muy bien porque tengo entendido que esos también corresponden a parte de la historia de esos países anteriores y bueno, para nosotros es muy difícil entenderlo ahora cuando ya han tenido una historia anterior y de allí se saca el porqué de todo esto. Mike, ¿por qué no nos explicas, primero que todo, qué está pasando? ¿Por qué se está viendo este conflicto? Te explico. Los temas de guerras son aparentemente, cuando los explica un político, sumamente complicados, porque en el fondo son tan sencillos que les da vergüenza decir la verdad. El conflicto que estamos presenciando ahora era algo que se veía venir hace aproximadamente 20 años, como resultado de la destrucción de la Unión Soviética, la desaparición de estos 20 países de distintos tamaños que componían a la Unión Soviética, volvieron a convertirse, al retirarse esta alianza, se convierte Rusia en el país que ha sido siempre un país medianamente ni muy grande ni muy pequeño,
pero deja de tener esta influencia en Europa, pierde a todos estos países como Ucrania, Letonia, Polonia, etcétera, y se empieza a reducir y a reducir y empieza a perder un poder político, empieza a perder su poder económico, su poder militar y se empieza a sentir vulnerable. El país efectivamente, Rusia, cae los últimos 20 años en una decadencia económica, en una decadencia social, política, militar, sus fuerzas armadas ya no son lo que eran antes. Claro, tú ves en el papel que tienen miles de barcos, miles de millones de tanques y armas, claro, pero son armas que tienen 70 años de antigüedad, barcos con 50 años, aviones con 60 años. Por eso en el inventario de la tía, de la abuelita Juanita, tienen efectivamente más armas que pelos en la cabeza. Pero no, lo que me quieres decir más o menos, Mike, es que ellos están cañando al mundo porque dicen que tienen todas estas armas que realmente existen, pero realmente son armas ya obsoletas, por decirlo de alguna manera. Fíjate que me estás aclarando algo bien importante, porque yo sí pensaba que Rusia todavía tenía ese poderío tan grande armamentista que es con lo que cree el mundo que domina en Europa. Correcto. Y esto es, por ejemplo, los números no mienten. ¿Cuál es la inversión militar que realiza Rusia todos los años? 46.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuál es la inversión militar que realiza Brasil? 48.000 millones de dólares. Brasil invierte más en defensa que Rusia. Mira eso. O sea que podríamos hablar de que de pronto un país como Brasil está mejor equipado en armas que de pronto la misma Rusia. No. Una cosa es la inversión en defensa. Sí. En el caso brasilero, sus 48.000 millones se van a inversión en submarinos nucleares, nuevos aviones, educación de sus soldados, modernización de su armamento actual, pero ellos tienen pocas armas. Brasil tiene muy pocos aviones, muy pocos barcos, prácticamente no tiene tanques, tiene muy poca artillería, pero es de última generación. Tiene poco, pero bueno. O sea, tiene puros Ferraris y Maseratis. Y se gasta toda la plata en mantenerlos. Perfecto. En el caso ruso, ellos tienen 5.000 Fiat 600, 35.000 camionetas Toyota del año 42, y se gastan toda la plata en mantenimiento. Por eso es que un país como Rusia, que tiene 1 millón de soldados en inventario, manda 200.000 soldados, de los cuales la mitad son soldados de 17, 18 años, conscriptos. Esa es la verdad. Los rusos que entraron a Ucrania, son 97.000 soldados de 18 años que están cumpliendo con su servicio militar. Por eso que están siendo masacrados por un ejército profesional pequeño, con pocas armas, pero altamente entrenado, como es el ejército ucraniano, que los estaba esperando, y efectivamente la proporción del que ataca versus el que defiende siempre debe ser 3-1. Perdón, Mike, perdóname que te interrumpa. Tú me estás explicando, nos estás diciendo, que el ejército ruso no la está pasando muy bien en Ucrania. Peor que eso, están perdiendo la guerra. ¿Cómo? Pero el mundo acá, lo que nos llega a nosotros es que Ucrania es un país, Rusia es un país tremendamente armamentista y que la guerra no la está perdiendo, están masacrando a la gente de Ucrania. Sí, no hay que confundir los crímenes, que es matar mujeres y niños, como lo hacían los nazis cuando invadieron Polonia y creían que era una victoria militar, cuando lo único que hicieron los nazis fue matar mujeres y niños embarazadas y ancianos en sillas de ruedas. Eso no es una victoria militar, eso es un crimen de guerra. Lo que está haciendo Rusia con sus 220.000 soldados, ellos cruzaron la frontera con 220.000 soldados. En 14 días han perdido más tropas que todo el ejército norteamericano en 20 años en Afganistán. Mike, pero de eso no se habla en las noticias. Se está hablando de que hay una masacre. Bueno, y tú lo estás explicando bien, porque no hay que crímenes de guerra, tú no los puedes justificar con que van ganando la guerra, pero tú me estás diciendo que están
que hay más bajas de parte de Rusia que de Ucrania? No, estamos comparando militar con militar. Por ejemplo, el ejército ruso inició la invasión hace 14 días de Ucrania. Sí. ¿Correcto? Ok. Y en 14 días, de acuerdo a lo que los mismos rusos reconocen, han perdido 3.000 soldados. Los 3.000 soldados los perdieron los norteamericanos en Afganistán, pero en 20 años. O sea, Rusia está haciendo una campaña militar tan mediocre, tan incompetente, al mando de inútiles con el grado de general, que en 14 días no han sido capaces de conquistar un objetivo que se suponía iba a caer en 3 días. Eso es lo primero. Tenían que conquistar completamente la capital, que es el objetivo político. Conquistar una capital, claro, le duele en el corazón del soldado, del pueblo, de la mujer, del esposo, del niño, de la hija. Allí es donde está su presidente, ¿no? Claro, ahí es donde está el presidente, el mando político. Y ni siquiera se han acercado a la capital y vamos ya para la tercera semana. Número 1, han perdido más de 100 aviones, han perdido más de 12.000 soldados si escuchamos la versión ucraniana y 4.000 si escuchamos la versión rusa. ¿Cómo puede ser posible que la potencia militar más grande, de acuerdo al partido político que pertenezcas, claro, pierda 4.000 soldados muertos y 8.000 prisioneros rusos en una semana? O sea, ¿cómo explicas eso? No han conquistado el país, solamente controlan el 21% del territorio nacional, están peleando en el otro 9%, y básicamente el 75% del territorio de Ucrania está completamente bajo el mando del presidente y de sus tropas. Mike, perdóname, ¿y qué de cierto hay en que las tropas rusas y los tanques que están llegando a Ucrania se van quedando sin gasolina y se van quedando inclusive sin comida a veces? Eso es correcto, porque la planificación se hizo para una guerra. Es como un viaje con mi esposa y mis hijos, y planeé irme en una camioneta de aquí a Cartagena, pero no pensé cuántos kilómetros eran, no me di cuenta que no son 3 horas, sino que son prácticamente 18 horas manejando. No le eché combustible al carro, no llevo sándwich, no llevo agua, no llevo aire acondicionado, los niños no llevan comida. Eso fue lo que se planificó en Moscú, que este era un país que no tenía ganas de pelear, que apenas vieran a un soldado ruso arriba de un tanque, el país se rendía en 24 horas. Su presidente tomaba un avión, como lo hemos visto, no vamos a decir nombres, en otros países, se iba a meter unos varios millones de dólares en los bolsillos e iba a desaparecer en un jet privado. Y se encuentran con un país nacionalista, con un presidente judío, hijo de judíos, nieto de judíos, frente a una acusación rusa de que el tipo es nazi. O sea, es la estupidez sobre ruedas. Se encuentran con un país donde está nevando, hay barro, las líneas de comunicación desde donde está el petróleo, el gas, el agua, la comida y la munición, está en Rusia, está en Bielorrusia, o sea, a 800 kilómetros de la línea de combate, versus las tropas ucranianas están a 20 metros de su agua, su comida y su munición. A ver si voy entendiendo. Fue una guerra tan mal planificada que ni siquiera se dieron cuenta de, primero que todo, que pensaron que el país se iba a deslumbrar y la gente iba enseguida a entregarse, iba a pasar de todo al ver los primeros tanques rusos. Y segundo, fue tan mal planificada que ni siquiera planearon el hecho de que sus tanques tuvieran combustible al menos para llegar a tomar el país, sino que simplemente se lanzaron así y el vehículo que se fue quedando sin gasolina, pues se quedó tirado sencillamente. Háblame de la comida ahora, porque me contaron, estuvimos hablando un poco sobre eso, me contaron hace unos días que inclusive la comida del ejército ruso era comida viejísima y que también les afectó mucho al ejército ruso. Esto es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ocupas, y aquí le tengo que pedir disculpas a aquellos ciudadanos colombianos que con todo el cariño y su corazón sirvieron en las fuerzas militares
como soldados conscriptos, pero yo sé que el 99,9% de ellos no lo pasó bien, por algo les dicen colimba, corre, limpia, barre. El servicio militar, Rusia, Colombia, Chile, Argentina, es lo mismo, es una pérdida de tiempo. Al final del día el soldado pone todo su corazón, todo su espíritu, pero el gobierno, el Estado o el ejército no invierte en él, no lo entrena para ser un soldado profesional que va a permanecer en la institución por 20 o 30 años. No lo manda al extranjero a hacer cursos, no le enseña el uso múltiple de diversos sistemas de armas. Le enseña al tipo a marchar, a ponerse firme, a limpiar el fusil y a barrer la entrada al regimiento, nada más. Como pensaron de que los ucranianos se iban a rendir cuando vieran grandes números de campesinos vestidos de verde, que son los soldados son conscriptos rusos, que como te digo, de estos 200.000 que se lanzaron en la invasión, 97.000, o sea, la mitad, son niños de 18 años, wow, que no tienen formación militar. ¿Qué es lo que pasó? Se les entregó a ellos comida normal en raciones de combate para 3 días, ¿correcto? Al pasar el cuarto y el quinto día, no llega comida. No es que haya llegado comida, ese es un invento que hacemos nosotros en Europa, en Estados Unidos, a decir que la comida estaba podrida. Eso no es verdad. La realidad es mucho peor. No hay comida. Y por eso que tú ves videos de soldados rusos entrando a pueblitos, a ciudades, a distintos puertos, a distintas aldeas y villas, entrando a los supermercados, soldados rusos en camiones, niños, haciendo lo que se llama saqueos. ¿A robar comida? A robar comida. Se matan gallinas, caballos, lo que pillen, porque no les está llegando el alimento. Y cuando tú ves estas fotografías que los mismos rusos ponen, de estas columnas atascadas de 20 kilómetros el primer día, luego de 30, luego de 40, ya vamos en 70 kilómetros de una columna que tiene 4.000 o 5.000 carros que no se mueven. Esos carros no llevan comida ni agua, solo llevan tropas. ¿Sabes qué me extrañó? Mike, discúlpame que te interrumpa. ¿Sabes qué me extrañó mucho y me impactó muchísimo? El coraje y el patriotismo que tienen los ucranianos, tanto hombres como mujeres, porque inclusive todos han decidido quedarse a defender a su país, y muchas mujeres que han podido pasar la frontera, niñas de 19, 20 años, han decidido regresarse a su país a coger un arma y a defender al país. Me parece, están ganando la guerra. ¿Pero es un tema cultural ese correcto? Perdón. ¿Qué es lo que pasa? En términos sumamente sencillos. Dímelo. Antes de que existiera Rusia, existía Ucrania. Kiev, que es la capital de Ucrania, tiene más de 1.100 años de antigüedad. Wow. O sea, cuando Moscú era una aldea y la gente andaba a pies descalzos, Ucrania y su capital Kiev ya tenía palacios, ya tenía 1.000 años de antigüedad, tiene grandes museos. El corazón, y eso es verdad, lo que dice Putin es verdad, el corazón, el origen de Rusia está en Ucrania. Y por eso Putin pensó, como lo podría pensar algún terrorista colombiano o algún terrorista venezolano, de que Colombia y Brasil son lo mismo, porque un señor llamado Bolívar dijo que Ecuador, Perú, Venezuela, sí, exacto, liberó 5 Colombia países, eran lo mismo, exacto, sin respetar las diferencias. Exacto. Entonces acá hubo una manipulación de la verdad. Los ucranianos se sienten tremendamente superiores a los rusos, tienen tremendas universidades. Durante la era de la Unión Soviética, el 90% de los mejores inventos, las fábricas de armamento, misiles, aviones, satélites, submarinos, tanques, todo es hecho en Ucrania, no en Rusia. Ah, ok. Bueno, y explícame una cosita, el porqué de la importancia para los rusos de ese pedacito de tierra, porque es que si alcanzamos a ver la extensión de un país como Rusia, es inmensa, y resulta que Ucrania es un pedacito, pero tiene que haber algo ahí políticamente que sea importante para Rusia. ¿De Correcto. Qué estamos hablando ahí? La respuesta es sumamente sencilla. Rusia, si lo tomamos como una casa o un rectángulo,
por decirlo así, el norte, el sur, el este y el oeste. Supongamos un rectángulo, esa es Rusia, una casa. El lado oriental o el este, correcto, tiene aproximadamente 15 países. De todos esos países, solamente hay uno que no es miembro de la OTAN. O sea, toda su pared, todo su barrio izquierdo, o todo su este, o toda su zona oriental. Mike, espérate, dame un segundo, dame un segundo. Explícame la importancia de la OTAN en todo este conflicto, porque también se escucha hablar mucho de la OTAN, pero sí quiero que la gente entienda el por qué la OTAN juega un papel importante en esta guerra. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la gente era libre, la gente de Polonia, Ucrania, Hungría, Checoslovaquia, Italia, Rumania, Bulgaria, Latvia, Suecia, Finlandia, Alemania, toda era gente que vivía libremente antes de que los nazis los invadieran, Así ¿correcto? Es. Luego llegan los norteamericanos por el oeste y los rusos por el este, pero con la teoría, con la idea, como lo decían los países aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que los venían a liberar. Y efectivamente lo hicieron, los liberaron. Pero los rusos, que venían con la misma historia de que los venían a liberar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estos países que fueron liberados por la Unión Soviética, como son Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y puedo seguir hablando toda la noche, los invadieron y se quedaron ahí 50 años. Y les impusieron el comunismo a balazos. ¿Qué es lo que pasa? El sistema soviético, que es un sistema de toque marxista, comunista, en el cual la libertad no es tolerada, no existe nada, no existe la propiedad privada, se empieza a caer a pedazos. Y el año 90, finalmente, la Unión Soviética colapsa. Mientras los rusos tratan de rescatar algo de su imperio, todos los países que te acabo de nombrar, no sé cómo se dice en Colombia, se volaron. Ajá. Y se pasan inmediatamente para el lado occidental. Okay. Es como cuando dicen por ahí, cuando la gente prueba filete miñón, ya no quieren volver a comer arroz con habichuelas. Entonces la gente en Polonia prueba la libertad. Los checoslovacos, los húngaros, los romanos, los búlgaros, toda esta gente, estos 15 países, prueban una gotita de libertad, una gotita de felicidad, una gotita de derechos humanos y dicen, no señor, no queremos volver a la Unión Soviética. Y se forman y se pasan este pacto militar europeo que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Perfecto. Que tiene en este momento 27 países. Okay. El pánico ruso es que se les pasen los únicos 2 países que todavía tienen un pequeño huequito, un orificio, por decirlo así, en esta pared que separa la libertad, la democracia o el mundo occidental de la dictadura soviética o rusa, que es el mundo oriental. Y esos países son Ucrania, que no es miembro de la OTAN, pero que no tiene un gran ejército o prácticamente no tiene fuerzas armadas. Pero también estaban pendientes de ser parte de la OTAN, ¿no? Claro, entonces cuando los tipos dicen, ¿saben qué? Me aburrí de 50 años de miseria, me aburrí del comunismo, me aburrí de no tener derechos, ¿sabe qué? Le tocan la puerta a la OTAN y le dicen, queremos ser parte de, a ver, y suenan las alarmas en Moscú. Exacto, ok. Y de inmediato lanzan el ataque. Pero es más, una de las pretensiones que tenía Putin era que desistieran de ese deseo de pertenecer a la OTAN. Inclusive esa fue una de las advertencias que le hizo. Ojo, porque si ustedes se meten a la antes de que sigan intentando meterse a la OTAN, yo me les meto a ustedes. ¿Fue así o me equivoco, Mike? Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que esto también ocurre, hablando desde el lado de los malos del equipo, los rusos. Sí. Los tipos dicen, bueno, untado el codo, untada la mano.
O sea, si nos vamos a meter en una guerra que va a durar 3 minutos, patrón, no se preocupe, Sí, estos tipos los hacemos colapsar en 20 minutos, caen en 2 segundos. Se les creció el enano. No, es que los tipos dicen, esto podemos matar 3 pájaros con una sola piedra. Exacto. Entonces, este objetivo de ir a asustar a otros países para que tampoco se vayan a meter a la OTAN, deciden crear objetivos económicos, militares y políticos. ¿Qué significa esto? Que si el plan ruso hubiera funcionado y hubieran conquistado Ucrania en 20 minutos, el resto de los países de la región les habrían tomado miedo, no habrían tratado de unirse a la OTAN y se cumplen los 5 objetivos rusos, que son, el primero es el objetivo de convertirse en el único proveedor de gas de toda Europa. Por lo tanto, hoy por qué porcentaje tienen, hoy por qué porcentaje tienen de consumo de gas en Europa. El 45% del gas natural de toda Europa viene de Rusia. Es muy alto. Pero tiene que pasar por Ucrania. Al Ucrania ahora ser un esclavo, un prisionero o un don nadie, no pueden cobrar impuestos, no pueden cobrar peaje. Por lo tanto, conviene tomarse Ucrania. Porque todo el petróleo que alimenta a toda Europa... Eso pasa por el Mar Negro, ¿no? No, pasa directamente por tierra. ¿Pasa por tierra? Directamente por tierra. El petróleo y el gas. El petróleo y el gas. No, el petróleo pasa por otros lados, que es el lado marítimo. Lo que pasa es que por petróleo no es tanto el dinero que gana Rusia. Perfecto. Ganan, sin duda alguna, miles y miles de millones de dólares. Pero comparado con los trillones de dólares que ganan con el gas, les sale barato, lo sacan desde Rusia por tierra, pasa por Ucrania, ingresa directamente a Polonia, directamente a Alemania, Francia y por debajo del agua a Inglaterra, a toda Italia. Allá, lógicamente, en Europa, los que han visitado Europa en invierno, uno está debajo de 1 metro de nieve. Wow. O sea, no es ninguna broma. Wow. El que no tiene gas se muere. Así es. Literalmente, nadie puede pasar una noche en Europa a la intemperie desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana porque apareces duro como un pan duro, o sea, muerto. Claro. Ese fue el primer objetivo. Al capturar y al caer Ucrania, se apoderan del gas y el gas entra a Europa y se consiguen el negocio de los próximos 50 años. Segundo objetivo, al tener a Ucrania, pueden meter petróleo por el norte y por el sur hacia Europa y exportar. Tercer objetivo, obtener este espacio territorial, hacer esta expansión militar para alejar o crear una especie como de barrera entre Occidente y Rusia. Recuerda que si los rusos llegan a saber lo que es la libertad, los rusos llegan a saber lo que es democracia, opinar, pensar, tener trabajo... Se les acaba el negocio. Se cae Rusia. Exacto. Entonces tienen que crear esta barrera natural y tienen, lógicamente, que crear este mínimo de espacio territorial que separe a la libertad de la dictadura. Cuarto objetivo, la modernización militar, que es una mentira, es un espejismo. Rusia de hecho hay una palabra en ruso que se llama maskarova, que es engaño, es enmascaramiento, es pintar algo que no existe. Los rusos son ajedrecistas, los mejores del mundo, en crear un engaño a través Acá en la costa decimos meter los monos. Decimos acá en la costa, somos un poquito más... Exacto, ellos nos están cañando con todo ese tipo de cosas. Muestran una cosa para tratar de aparentar, pero realmente no existe. Correcto, exactamente. Se llama, en inglés se llama misdirection. Es mostrarte algo como te hacen el poqueteo en el Transmilenio. Te muestran, te pegan un empujón en el hombro a la chica, robando. O le pegan pero con una mano y le dicen disculpe señorita y levantan la mano y la distraen y la persona mira la mano del ladrón y no se da cuenta que con la otra mano le está metiendo la mano al bolsillo, a la cartera y le está sacando la billetera. De eso sabemos bastante, Mike. Bueno, yo quiero mucho a Colombia, así que no la voy a crucificar, al menos no en este primer capítulo. El espacio territorial. Cuarto, la expansión, la modernización militar. Dar la impresión de que están armados hasta los dientes, cuando en el fondo no tienen ni siquiera cómo defenderse. De hecho, es
un tema de seguridad nacional. Si el planeta Tierra se llega a enterar de la debilidad militar rusa, nadie, como dicen en Colombia, nadie les va a parar bolas. Y lamentablemente por eso es que el tema de Ucrania no se va a terminar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Rusia se metió en un problema, hizo una amenaza, dijo que él le pegaba a todo el mundo, que era el matón del barrio, que él era el putas, perdón por hablar así, Perfecto. que se las podía con todas, y ahora resultó que le salió un niñito de 14 años y le pateó el trasero. Se le creció el enano, decimos aquí en Colombia. Lo que yo te voy a decir, bueno, ¿qué está pasando? Los países americanos, por ejemplo, Estados Unidos, aunque te cuento que tengo entendido que ni Francia ni Inglaterra se han querido meter en ese problema, los Estados Unidos conocen esa debilidad rusa, me imagino, y de pronto por eso es que no han querido meterse allá, porque saben que esto es de tiempo, ¿o me equivoco, Mike? Sí, no, sí, no. En la vida nada es blanco, nada es negro, todo es gris, todo es depende. Rusia efectivamente no tiene fuerzas militares profesionales, tiene una de las peores fuerzas aéreas del mundo, su armada es famosa por perder batallas. Hay una broma en Estados Unidos de por qué los submarinos norteamericanos tienen un espejo en la barriga del submarino. Es para ver a los submarinos rusos destruidos. Se hunden solos. ¿Cuándo has escuchado de una batalla naval donde haya ganado Rusia desde la creación de Rusia? Nómbrame una, cualquiera. No existen. ¿Alguna batalla aérea que la haya ganado Rusia? No existe. Entonces, el problema es que Rusia, de repente, ciertos bromas, lamentablemente son verdad. Al final del día, Rusia no es otra cosa más que el borrachín del barrio. El problema es que es el único miembro del barrio que tiene un revólver 38 cargado con 6 balas. Claro. Y el resto de Europa también tiene sus pistolitas, pero nadie se quiere agarrar a balazos. Exacto. Entonces, por eso es que todo el mundo, especialmente Alemania, Francia e Inglaterra, que son los primeros que recibirían los balazos, por balazos me refiero a bombas nucleares, no quieren convertir a Rusia y por eso van a abandonar a Ucrania, van a dejar que los rusos hagan lo que quieran en Ucrania, y que es lamentable, pero es la única manera de calmar a este loco llamado Rusia. Pues no le echemos la culpa a Putin. O sea, no podemos decir que un país con 200 millones de habitantes son todos retrasados mentales, son todos una tropa de simios mongólicos e ignorantes que no saben lo que están haciendo, y llega un mago, el flautista de Amelín, y los lleva a ellos ciegamente a la guerra. No. Hay mucha gente que está metida. La guerra, al final del día, qué pena decirlo, es un negocio político, económico, a través de la fuerza militar. Por lo tanto, en Rusia hay interesados en mantener las cosas como están, sin perder el control. La idea era ganar plata, invadir Ucrania, ganar petróleo, vender gas, dar la imagen de un país poderoso, asustar al vecindario y estabilizar a Rusia y dejar el legado de este señor llamado Putin, que ya está en los 70 años, está, como decimos por ahí, con una pata en el cajón, y él está preocupado en su legado. Él quiere dejar algo cuando se muera o cuando se vaya, una Rusia lo más parecida a lo que era en los años 80. Ok, Mike, a ver, los Estados Unidos y los países que están en contra de todo este tema ruso han implementado una serie de bloqueos. Esos bloqueos, de hecho, están afectando a Rusia, pero este tipo sigue para adelante y Putin sigue para adelante por las razones que tú nos estás exponiendo, pero sigue para adelante con un ejército que no está preparado, con problemas de alimentación, con problemas de combustible, con los ucranianos les están dando también, se están defendiendo y se están defendiendo bastante bien. Pero ¿qué pasa con los países que no quieren meterse en ese problema, como tú dices, porque es el borracho del barrio y está armado? Pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a darle la espalda al pueblo ucraniano
y a dejar que los masacre un loco de esto? ¿O hay que esperar a que Ucrania se defienda y saque fuerzas de donde sea y trate de sacar a los rusos? ¿Qué va a pasar ahí? Opción 2. Wow, pero Ucrania, pero el como mundo no dices, se puede tampoco hacer el de la vista gorda con eso, porque es que no queda otra. pero es que hay mucha gente que está sufriendo ahí, Mike, y yo creo que el mundo, hace unos días, te digo sinceramente que se me partía el corazón. De pronto yo pienso más con el corazón que con la parte estratégica o militar de la situación, pero tú no No, puedes esto no permitir es que siga militar. pasando lo que está pasando. Los niños están pasando la frontera solos, niños de 2, 3 años, cruzando Tal la cual, frontera solos, porque sus padres les tal tocó cual. quedarse. Es, Se los están es entregando a otras personas en la frontera que nunca habían visto y nunca habían conocido. Se los están entregando, Dios mío, a sus hijos porque no quieren que se queden en Ucrania porque ellos tienen que regresarse a combatir. Yo creo que el tal mundo no cual. puede ser ajeno a eso. Lamentablemente, las guerras no son otra cosa más que la continuación de la política por otros medios. Esto no es un tema militar, es un tema político. Es un tema decidido por burócratas de chaqueta y corbata en Moscú que dijeron, necesitamos gas, petróleo, expandir el espacio territorial, modernizar o dar una imagen de un gran poder militar y expandirnos comercialmente. ¿Qué debemos hacer? Invadamos a este pequeño país que no tiene nada con qué defenderse, le damos una señal a Europa, al planeta, de que somos poderosos, que somos un gran socio comercial, de que si no hacen las cosas como nosotros queremos, los invadimos y los matamos, y nos volvemos el matón del barrio, pero realmente porque tenemos armas, tenemos chicos, tenemos dinero, Pero tenemos pistolas. ¿tú crees que Estados Unidos queda bien parado ante el mundo mirando todo esto que está ocurriendo? Cuando se han metido a Irak, cuando se han metido a otros países, ve, con guerra y con armamentos mucho más fuertes, y van a permitir que arrasen con el pueblo ucraniano, sencillamente Estados Unidos no va a tomar parte ni arte en esto, es lo que me está diciendo, Mike. Lamentablemente así es. No hay otra alternativa. No es un tema de soldados, no es un tema militar, es un tema político. Bueno, Sí, qué tanto daño le está haciendo a Rusia todo este tema de los bloqueos? Porque, bueno, yo no sé, yo a Putin lo veo muy tranquilo cada vez que sale y no lo veo ni preocupado ni nada por este tipo de boicot que le están haciendo con los bancos, que le están haciendo con infinidad de cosas. Los deportistas del mundo rusos han sido sacados de las diferentes delegaciones y concursos internacionales de deporte, pero yo no veo como no veo, y de pronto me estoy equivocando, Mike, porque sí me gustaría que me corrigiera sobre eso. Yo no veo que Putin está recibiendo el impacto de un boicot. el boicot, no voy a decir esa palabra grosera, le vale, no le No te interesa, creo. porque Rusia es un gigante, no le interesa, no le importa. Lo que sí le importa, para los que conocen de política, es el realpolitik, la realidad política, lo que realmente se puede ver, tocar, lamer, oler, comer, tomar. ¿Qué es lo que Increíble. es eso? Increíble. Tenemos en este minuto un enano llamado Ucrania que le está pateando el trasero al gigante ruso. La paz en Ucrania no va a llegar ni hoy, ni mañana, ni pasado, hasta que Rusia conquiste y destruya, pero por completo, a Ucrania. Las masacres están recién por empezar. Ustedes no han visto nada de lo que vienen, porque como militar me ha tocado estudiar durante 40 años, tengo 54, desde niño he estudiado la guerra, he estudiado la política y he estudiado la intersección de la política y la estrategia. En este caso, Rusia, lamentablemente, untado el codo, untado la mano. O sea, es como que yo te pille a ti en la cama con mi esposa y te diga, oye, ¿sabes qué? Vístanse los dos, conversemos. Las huevas. Nada, voy a... Claro. No, Bueno, o sea, claro, no. claro. Mike, una cosita. Hablemos de las armas del borracho. El borracho tiene armas atómicas. Correcto. Eh, Armas con las que se puede hacer muchísimo daño.
Por eso es que lo van a dejar que haga lo que quiera. Así sean viejitas o lo que quiera, pero son armas que pueden hacer mucho daño. Tengo entendido que hay unos misiles transcontinentales que son, eso hay que verlo también, ¿verdad? Y de pronto también ese es un poquito el temor de que se crezca mucho más todo este tema de la guerra, si se mete en otros países. Pero Correcto. Vamos a hablar de otras cosas. Hablemos, Mike, ¿cómo nos afecta a América todo este problema? Excelente pregunta. Los países funcionan y piensan al igual que una empresa. Las empresas funcionan y piensan al igual que una familia, y las familias piensan y actúan al igual que un ser humano individual. Entonces, si yo tengo un problema contigo, tú y yo éramos socios, éramos amigos, teníamos una empresa juntos, tú vives en Cartagena o en Barranquilla, yo vivo en Bogotá. Y tú me empiezas a hacer problemas aquí en mi casa, aquí en Bogotá. Empiezas a matar a mis amigos, a mis amigas, empiezas a hacer amenazas y me creas a mí un drama acá en Bogotá. ¿Cómo te voy a responder yo? Claro. Te voy a ir a llevar un problema ¿a dónde? A tu casa. Total. Te voy a llevar problemas ¿a dónde? Como dicen en Colombia, me voy a meter a la cocina, me voy a meter al rancho. Entonces los rusos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Dónde tienen bases? ¿Dónde tienen tropas, armamentos, tanques, misiles, barcos, submarinos, artillería autopropulsada, cazabombarderos? Bueno, Venezuela, aquí se me salió, no quise decir. Aquí los vecinos tienen todo eso, ¿viste? Están armados hasta los Venezuela dientes. está armada hasta los dientes. Acuérdate que también tenemos a Cuba muy cerca. ¿Quién entrenó a los venezolanos? Los cubanos que actuaban de traductores. Los realmente instructores son 670, 800 oficiales rusos que llevan aproximadamente, se van rotando obviamente, llevan casi 14 años en Venezuela. A Venezuela le han llegado cerca de 5.000 vehículos blindados, entre tanques, artillería autopropulsada, vehículos 6x6, 8x8, acorazados, completamente blindados, más 25.000 vehículos de combate livianos. Tienen en un ejército activo de casi 900.000 hombres y reservas que nosotros podemos cometer el error típico de la gente que no entiende mucho de guerra, de mirar en menos al soldado venezolano, de decir que es un pobre diablo, que es un muerto de hambre. Es el peor error que puede cometer un soldado profesional. Un enemigo siempre es un enemigo. Un adversario nunca hay que mirarlo en menos. No, y a veces dicen por ahí que el que menos crea a uno le hace el daño. Eso es real. Exacto, no hay enemigo chico. Lo único que hay es un enemigo. Así es. Entonces, en este momento, Putin lo que está haciendo, está enviando instructores, está enviando personal, ¿cómo le dicen a los militares encubiertos? Personal de... Sí, on the cover, están mandando encubiertos. El personal consular de... Agregados culturales o consulares. Gracias. Exacto, ok. Agregados culturales rusos de 1,80 m, levantadores de pesa con pelo corto y uniforme verde. Son agregados culturales que están llegando a pilotos de avión, pilotos de caza, oficiales de la Armada rusa, oficiales de tanques, de blindados, infantería mecanizada, acorazada, artillería, misiles, cohetes. Están todos en Venezuela. Como no hablan español, están utilizando a sus traductores cubanos, los que entrenan a las tropas venezolanas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Putin? ¿Y por qué Putin está pero tan tranquilo? Porque sabe que cuando la OTAN se le meta al rancho, la OTAN haga cualquier estupidez, como ir a meterse directamente en el conflicto, entrar a territorio ucraniano, se llama proxy. Los rusos van a activar planes de combate en América del Sur. ¿Qué es exactamente lo que van a hacer? No lo voy a decir por estos medios públicos, pero yo creo que todos tienen la suficiente imaginación, todos han visto o han leído algo de historia, y como dicen por ahí, uno no compra una botella de guaro, se va con la secretaria a un motel, con una botella de whisky, el auto, y le dice a la esposa que está trabajando y se va con la secretaria al motel para leer la Biblia. O sea, por algo compraron las armas. Venezuela ha gastado más de 39.000 millones de dólares en los últimos 20 años. ¿Para qué? ¿Para desfiles militares?
para adornar las calles? No. Ellos se han estado preparando producto de lo que les dice Rusia. Recuerden, Venezuela no quiere ir a ninguna guerra. Venezuela es un país agresivo. Es un país que lamentablemente su pueblo está bajo una dictadura que está bajo las órdenes de Moscú. ¿Por qué? Porque ¿quién mantiene a Venezuela? ¿Quién le hace préstamos en dinero, en oro, en dólares? ¿Quién les compra toda su energía? ¿Quién mantiene esa dictadura en Caracas? Mike, pero perdóname, Mike, pero siendo Estados Unidos una potencia importante en el mundo, ¿eso fue permitido y consentido por el gobierno de Estados Unidos? El desembarco y la armamentización o el armamentismo o el crecimiento, haber permitido de que Venezuela se hubiera convertido en una potencia militar dictatorial, sí, fue una cagada que se hicimos nosotros los norteamericanos a través de gobiernos débiles, a través de una muy mala política exterior, de no mirar o mirar en menos a América Latina. Y ahora estamos con este problema. Estamos con misiles nucleares que probablemente van a llegar en las próximas semanas, porque no tenemos cómo detenerlos, o con misiles no nucleares, sino que intercontinentales con cabezas explosivas. ¿A cuánto? ¿20 minutos de Miami? Wow. Esa es la realidad. Entonces eso se llama ajedrez. Tú me golpeas, me comes el caballo, me comes la torre, no hay problema. Yo te muevo un alfil por la izquierda. Y eso es exactamente lo que está haciendo Rusia. Ya se lo dijo a los americanos. Ustedes me ponen un soldado americano en Ucrania, un soldado de la OTAN en Rusia, y yo les caigo por la retaguardia. Les caigo en Cuba, y les caigo en Venezuela, les caigo en Nicaragua, donde nos van a recibir a los rusos con los brazos abiertos. ¿Estoy exagerando? No, de hecho, fíjate, parte de ese juego político, ahora lo estoy entendiendo un poquito mejor, es esa bravuconada de Maduro al hablar sobre el respaldo que le está dando a Rusia. Yo creo que es un poco decirle también a la comunidad internacional y decirle a los americanos, hey, ojo con lo que hacen porque aquí estamos nosotros, ¿ah? Tanto es así, porque esto acaba de ocurrir hace unos minutos atrás, o hace unas horas atrás, que me tomó de hecho por sorpresa hoy día en la mañana cuando lo leí. Adivina quién aterrizó hace 24 horas en Caracas. Una comisión de los Estados Unidos dirigida personalmente por el presidente Biden a través de una teleconferencia con el dictador Maduro. Así es. Así es. Inclusive me tomó muy de sorpresa el tema cuando lo leí, porque dije, ¿esto qué es? Ahora, ¿por qué estos vienen a hablar? Ahorita estoy entendiendo muchísimo mejor, porque para mí fue muy difícil entender lo que yo pensé. De la noche a la mañana. Claro, lo que yo pensé, discúlpame, Mike, lo que yo pensé es que dije, bueno, si el petróleo se pone muy caro y los rusos y este problema de Rusia y de Ucrania se torna mucho más largo de lo que pensamos, pues lo más conveniente para Estados Unidos, por encima de cualquier cosa y de que odien a Maduro, es ir allá y decirle, hey, loco, vamos a organizar el tema de tu petróleo que lo tenemos aquí mismo y solucionamos el problema que nos va a venir con el tema de la gasolina y de todo en Estados Unidos, de lo caro que se va a poner. Pero pensé que era por ahí el tema. El tema no era ir a negociar un tema o a mirar a ver cómo está la historia. Pensé más bien que era un tema económico de los Estados Unidos, porque yo que he vivido en Estados Unidos, sé que el americano vive por el billete y le importa un carajo el resto. Y entonces, estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿no, Mike? Totalmente de acuerdo. Exacto, los americanos no piensan que rencores, que odios, que no. Dime cuánto hay y te diré cómo es la película. Entonces, pensé yo que la ida de los americanos para Venezuela era solamente para tratar de ayudarlos a ellos en todo el tema que tienen con el petróleo, porque necesitan ese petróleo en Estados Unidos. Y como a ellos les importa... Exacto. Las reservas de petróleo y de gas más grandes están en Estados Unidos, pero es que a los gringos nunca les ha gustado gastarse su petróleo. Porque son inteligentes. Ni su gas. Entonces, claro, ellos no quieren, pero sí quieren seguirlo comprando para no gastarse el de ellos. Eso estamos clarísimos en eso. Pero, mira, me toma
súper de sorpresa lo que me está diciendo, Mike, porque jamás pensé... Es 1+1. Sí, jamás pensé que esto fuera producto de ir a mirar una negociación de qué tan fuertes están estos rusos allá para venir a contarle al otro, oye, mi hermano, vamos a quedarnos quietos porque esto ya está peligroso. Es más o menos la idea, ¿no? Tal cual. Es básicamente ir a decirle a los venezolanos, ¿cuánto te está pagando Rusia? ¿Cuánto te está ofreciendo por colocar armas nucleares, fuerzas militares, invadir Colombia, tomarse la Guajira, armar jaleo, ¿Cuánto te está pagando? Tanto, listo, te pago el doble. Eso fue todo. Se prepararon los americanos antes de que los rusos le hicieran la movida. Es un ajedrez. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Rusia? Es triplicar lo que acaba de ofrecer Estados Unidos. Wow, May, es que la cosa como la estamos viendo está mucho más complicado de lo que pensábamos, porque siempre tuvimos en la cabeza de que, por ejemplo, Colombia militarmente estaba muy bien fortalecido. Y para ahora pelear contra campesinos que andan con chanclas corriendo semidesnudos en la selva. Pero enfrentemos la realidad. La guerra en Colombia lleva 57, casi 60 años. Y no la hemos podido acabar. Nos llenamos de piochas, nos llenamos de medallas, cantamos la gloria, que somos los victoriosos, y no podemos derrotar a un grupo de guerrilleros que andan con chanclas semidesnudos con un fusil en 50 años y creemos que estamos ganando la guerra. O sea, blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¡Qué Dios. Victoria! Mike, le viera la cara a los muchachos que están aquí. Están todos que salen a comprar un fusil. Mira, estuve casado muchísimos años con una bellísima colombiana. Amo Colombia. Colombia es mi segunda patria. De hecho, vivo acá, trabajo acá. Pero no me cabe como soldado, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo? Con 1 millón de soldados, policías, infantes de marina, aviadores, guardia costera, un presupuesto de 14,000 millones de dólares al año. En 60 años no podemos derrotar a un grupo pichiruche de tipos que andan con chanclas en la jungla. Nah. Vayan a vender ese cuento a su abuela. Sí, también creo que de pronto, sí, también creo, Mike, que en la historia de Colombia se ha visto procesos también difíciles de gobiernos cómplices de este tipo de situaciones. Entonces, creo que también lo hemos vivido así. Pero bueno, el tema... el tema de hoy. Ese tema, exacto, ese tema lo vamos a abordar, Mike, porque la verdad, estoy segurísimo de que vamos a tener que hacer otro podcast donde hablemos mucho más sobre este tema colombiano, pero es un tema bastante difícil y bastante... hay que tratarlo con muchísima delicadeza para no herir susceptibilidades, como dicen por ahí. Pero ya vamos a tener la oportunidad de tener un programa contigo donde podamos hablar mucho más de eso. Mike, nos quedan 7 minutos más o menos. Me gustaría que cerráramos el tema de Rusia y lo cierres tú dándonos la última información con relación a lo que quieres que sepamos. Por favor, Mike, adelante. Prepárense para lo peor. Es horrible lo que está ocurriendo, pero como muy bien tú lo dijiste, no olvidemos a Ucrania, no olvidemos las masacres, no olvidemos lo que es el socialismo, el comunismo y el marxismo, no olvidemos lo que es una dictadura socialista. Es lo que ustedes están viendo en la televisión, un ejército que no tiene problemas en matar mujeres, bebés recién nacidos, mujeres embarazadas, ancianos. Eso es Rusia. Bueno, Mike, muchísimas gracias, hermano. Nos hemos deleitado contigo, con tu conocimiento, con toda la experiencia y la información que nos has dado. La verdad es que esta noche, vamos a dormir meditando sobre todas estas cosas que nos has dicho, que son bien importantes, y sobre todo que hay muchísimas cosas que la gente que nos está viendo en este podcast no tenía ni idea, entre ellas yo. Un completo ignorante con relación a todo lo que estaba ocurriendo. No digas eso, no digas que eres un completo ignorante. El solo hecho de preocuparse, yo creo que ese es mi mensaje. No nos olvidemos de Ucrania. No miremos para el lado. No nos hagamos los bobos. Sigamos encima. Hay millones de maneras de ayudar, ya sea con una palabra, con un comentario, con un Twitter,
con un WhatsApp, con subiendo un mensaje, una flor, la bandera de Ucrania en un vehículo, decirle a Rusia que no se va a salir con la suya. Al final del día sí, van a cometer el crimen, van a conquistar Ucrania, se van a tomar un año, van a perder 100,000 o 200,000 soldados, van a perder miles de millones de dólares, pero van a conquistar al final del día, lamentablemente, van a conquistar Ucrania y les toca quedarse ahí. Les toca lo mismo que lo hicieron los norteamericanos en Afganistán. Claro. Creyeron que se iban a quedar los gringos, yo incluido, 2-3 meses, caía el gobierno, poníamos otro gobierno títer y nos íbamos. Al final terminamos 21 años metidos en ese chupo. Así es. Así es. Bueno, Mike, y el mundo no puede ser indolente ante esto que está pasando. Sabemos que nos has explicado que es un tema meramente político, pero eso no evita que la gente sienta el sufrimiento y lo sintamos nosotros acá y querramos darle ese gran apoyo que tú estás diciendo. Es más, este programa es parte de un pequeño homenaje que le queremos hacer a Ucrania y a toda su gente porque entendemos su dolor, pero queríamos entender mucho más con relación a todo lo que estaba ocurriendo. Y como tú lo dijiste, esta es una guerra hecha por unos señores por allá encorbatados, sentados en una oficina, que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo y de lo que la gente sufre. Nuestra raza humana no se merece esto. La raza humana merece vivir tranquilos, vivir en paz, vivir bajo los preceptos y sus costumbres, y esto es parte de un pequeño homenaje también que queremos hacer a toda esa gente a tantos kilómetros de distancia. Decirles que el mundo está con ellos, ustedes no están solos, Ucrania, y cada día vamos a ir entendiendo mucho más todo lo que está ocurriendo en este país. Los queremos mucho, los llevamos en el corazón y no los vamos a abandonar. Así que, Mike, créemelo que Colombia es un país sensible, un país humano, donde su gente es extraordinaria y aparte de muchos colombianos, estoy seguro, están pensando en este momento cuál es la manera de ayudar a un país tan lindo que siempre fue independiente y que en este momento, por razones ajenas a su voluntad, porque ellos no querían la guerra, están pasando por lo que están pasando. Mike, un abrazo bien grande. Vamos a tener un segundo programa contigo, un segundo podcast contigo aquí en Mar Adentro Producciones, donde ya vamos a tratar el tema de América Latina, de lo que nos está pasando en este momento y de todas las consecuencias que pueden tener. Estamos próximos a unas elecciones. Entonces, vamos a hablar mucho de eso también y de todo este conocimiento político que tú tienes sobre nuestro país. Mil gracias, Mike, y nos estamos hablando. No, mil gracias a ti y gracias por invitarme. Buenas noches. Ok. Bueno, muchachos, ¿qué les quiero decir? Hemos tenido a este tremendo invitado en este podcast. Nos hemos deleitado escuchando estas historias de una manera bastante clara, bastante concisa, pero de una manera muy sencilla para que todos entendamos el problema de lo que está ocurriendo allá. Es una verdadera lástima lo que está ocurriendo en Ucrania. Como ya les dije, es un pueblo que está siendo masacrado por unos intereses políticos que nunca debieron existir. Cuando el mundo se entere que la plata no se come, ese día empezaremos a pensar en el ser humano y en los recursos naturales. Muchas gracias y nos estamos hablando en un próximo podcast aquí en Mar Adentro Producciones. Un podcast de interés mundial con Ismael Barrios.